Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos a José San Martín en las ideas y reflexiones de cada miércoles que nos proponen nuestros filósofos. Hoy vamos a hablar sobre estados emocionales. Ha elegido dos de ellos, supongo que será parte de una saga. ¿Cómo le va, José? Claro, efectivamente hay una saga, pero la filosofía contemporánea ha puesto particular atención sobre estos dos, sobre el miedo y el aburrimiento, sobre cómo la vida cotidiana está atravesada por estados de ánimo que uno en principio diría no son los que idealmente deberían estar acompañando nuestra cotidianidad. O sea, si se trata de la vida cotidiana, de lo que sucede la mayor parte del tiempo, uno trataría de encontrar estados de ánimo que reflejen un relativo bienestar, una cierta tranquilidad. En lugar de eso encontramos que pareciera ser que el hombre contemporáneo oscila entre dos estados de ánimo prevalentes. O está con miedo y preocupación por lo que puede llegar a pasar, o si falta el miedo y la preocupación por lo que puede llegar a pasar, está aburrido y necesita volver al péndulo de un poco de adrenalina que lo ponga en un estado de tensión acompañado de miedo, pero que nunca encuentre el equilibrio para estar en un estado de bienestar. Insatisfacción permanente, entonces. Exactamente, podríamos decir que más allá de el nivel de ingresos que tengamos, el nivel de tranquilidad social que haya, el nivel de empleo que haya y todo lo demás, es como que hay un predominio de estados prevalentes. Esto desde el punto de vista de algunos filósofos se podría discutir, obviamente, y el propósito es discutirlo, que oscila entre el miedo y el aburrimiento, y salimos del miedo para caer en el aburrimiento y salimos del aburrimiento para caer en el miedo. Pero no sería el estado ideal. ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? Claro, yo prefiero tener miedo. Preferiría tener miedo en lugar de estar aburrido. Sí, más fácil, me moviliza más el miedo que el aburrimiento. Me parece a mí, pero tendría que pensarlo. Justamente la idea es que lo piense. Que lo piense. Que bien, después perfecto. que salgamos y terminemos este programa lo piense. Sí, tendría que pensarlo. Si las opciones son esas, ¿no? Encontrar el equilibrio entre el miedo y el aburrimiento. La idea sería salir de esas dos opciones, porque si uno lo analiza en el fondo, en una de esas son complementarias y resulta que hay un movimiento pendular porque estamos dentro del mismo espectro. ¿Por qué el miedo ocupa un lugar tan importante en nuestra vida? Y probablemente si reflexionamos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con este estado emocional, encontramos que hay una determinada vivencia del tiempo que tiene que ver con la aceleración. En el análisis que hace del temor, Heidegger sostiene que un objeto puede causar temor, pero si está demasiado alejado no causa temor. Que el temor se intensifica en la medida en que el objeto amenazante se acerca. Pongamos un caso, un león en un safari que está a 3 kilómetros de distancia, no provoca mucho miedo. Hay una frase de un conocido comentarista de boxeo que la utiliza cuando en una pelea el que se supone es más débil de los dos ataca, siempre dice esta frase, es un mexicano: una cosa es llamar al león y otra es verlo venir. Justamente responde a esta idea, que cuando está viniendo y en la medida en que se acerca a ese objeto que provoca el temor, en esa medida se intensifica el temor y si es muy cercano pasa a convertirse en espanto. Ahora bien, lo curioso es que nos falta todavía un detalle más, que cuando está realmente presente ese objeto del temor, ya no estamos preocupados por ese objeto del temor, sino que nos metemos en la situación y el miedo termina por disolverse y pasar. Todos nosotros hemos experimentado el temor ante un determinado examen y en la medida en que estábamos preparando una materia, por ejemplo, o enfrentábamos una situación dificultosa, para hablar en términos generales, mientras estaba muy lejano en el horizonte la presencia de ese evento que nos provocaba temor,
el temor era bastante bajo y podríamos decir casi una leve inquietud. En la medida en que se aproximaba el día del examen aumentaba el temor, pero en el momento en que entrábamos y estábamos a punto de entrar a rendir ya era pánico, y en el momento en que entramos y empezamos a rendir ya nos concentramos en lo que estaba pasando y pasó. Para ponerlo en términos dramáticos, como dice Rilke, cerca de la muerte ya no está más. O sea, en el momento en que la muerte está lejos no hay ningún problema, cuando se acerca provoca temor, cuando está muy cerca provoca terror, y cuando ya está, directamente uno deja de sentir el temor porque ya se olvidó de todo. Entonces, usted me mira con cara de extrañeza. Sí, yo no sé si llega... ¿Cuándo nos damos cuenta que la muerte ya está? Justamente no se da cuenta. No se da cuenta. Por eso, no se da cuenta. Ya no, es decir que es contrafáctico eso. Hay una descripción, nos estamos desviando un poco el tema. No, pero es interesante porque yo le iba a preguntar, mi mayor miedo es el miedo a la muerte. Ajá, sí. No sé si es el de todo, pero bueno, y tampoco no sé si es sano tener miedo a la muerte, porque es algo inevitable, va a pasar. Hay un médico que ganó el premio Nobel por sus estudios sobre los fagocitos, que se llama Mechnikov, un ruso a principios del siglo pasado, que hablaba de la buena muerte y citaba el caso de un explorador suizo alpinista que había recogido testimonios de alpinistas que se habían caído. Como estaban en los Alpes suizos, muchas de esas caídas no terminaban con la muerte, sino que terminaban sobre la caída, sobre un colchón de nieve que hacía que el que creía que se iba a morir sobreviviera. Entonces, de la recolección de todos esos testimonios de sobrevivientes a una caída con experiencia muy cercana a la muerte, encontraba una regularidad, y es que en los primeros instantes de la caída, cuando la persona experimentaba el terror de la caída, sí, se producía una aceleración de las reacciones, buscando algún recurso, una ramita salvadora, algo de lo que asirse para evitar la caída. La segunda fase consistía en que la persona se daba cuenta muy rápidamente, en una dimensión temporal muy distinta de la habitual, que no había salvación, y en ese periodo empezaba a escuchar una sensación de música celestial, una tranquilidad notable, y luego transcurría en paz hasta que efectivamente caía. Como que pareciera ser que nuestra naturaleza está en que mientras existe la posibilidad de la salvación, operamos inconscientemente, con la premura por encontrar una salida. Cuando ya no hay salida, sobreviene ese estado de tranquilidad. Hay una paz que solo experimentan las personas que llegan a esas situaciones extremas. Así que claro, tanto para usted como para mí, sí, vamos a tener que llegar a ese momento. Sí, mejor no. Mejor no, ya está, Bueno, mejor que sí, que la predicción sea esa. Sí, pero no es estresante o no es tóxico, no es enfermante, como quiera llamarlo, vivir en esta opción entre el miedo y la incertidumbre, digamos, esa idea y el aburrimiento, no de incertidumbre, ese es el término que usted usó, ¿no es una opción de hierro demasiado excluyente? Es una descripción que hace Heidegger a lo largo de distintas etapas de su filosofía y que ha encontrado bastante aceptación, y cada uno tiene que confrontarla con su propia experiencia. Probablemente generalizar sea injustificado. La pregunta sería más bien ¿hasta qué punto y en qué medida el miedo o el aburrimiento ocupan una parte importante de nuestras vidas? Pongamos un ejemplo. Heidegger sostiene que es una experiencia habitual que en los periodos en que uno tiene miedo, cuando tiene miedo muy intenso, las decisiones son muy irracionales. Hay pilas de anécdotas de personas que se empieza a incendiar la casa y se preocupan inmediatamente y en la premura por rescatar lo importante, de rescatar algo absolutamente insignificante y omitir algo que realmente era importante. Entonces, la pregunta es, muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida no las tomamos con la serenidad que sería el estado emocional óptimo que se requiere para tener la lucidez de tomar la decisión correcta, sino que lo hacemos con temor. ¿Cuántas decisiones en nuestra vida la tomamos con o bajo la presión del temor de que no vaya a suceder tal cosa o el temor de que pueda suceder tal otra? Entonces,
Lo que sería preocupante no sería tener miedo en el caso en que hay que tener miedo, sobre todo si han soltado el león y está cerca, y sobre todo si viene hacia nosotros. La pregunta es el temor que acompaña situaciones en las que sería preferible, como decía Freud, no tener miedo, sino simplemente actuar. Las personas que han sobrevivido y sorteado los grandes peligros reportan que no estuvieron asustados, no estuvieron preocupados por dejar de tener miedo, sino simplemente por hacer lo que era necesario en ese momento. La parte preocupante probablemente sería, si en esta hipótesis hay cierta verosimilitud, que para salir del aburrimiento y para vencer el temor, tomemos un riesgo mayor. Yo me pregunto, y esta es una pregunta que me queda pendiente sobre una afirmación de Viktor Frankl, que dice que las personas que aceleran mucho cuando conducen en el auto es porque no tienen a dónde ir. Entonces la pregunta es si esa desaprensión, esa temeridad con la que enfrentamos determinadas situaciones de la vida, como por ejemplo circular en las calles del centro a 60 o 70 kilómetros por hora y cruzar sin mirar quién viene, que lo vemos todo el tiempo, no es un resultado directo de, bueno, total no lo puedo controlar, entonces directamente hago caso omiso del riesgo que conllevaría una situación normal. Entonces, hay ciertas cuestiones que probablemente sean preocupantes por aquello en lo que desembocan. Si por estar aburrido yo necesito practicar ciertos deportes extremos o hacer determinadas cosas que me hagan segregar adrenalina, la pregunta sería si no sería preferible tener un poco más de tranquilidad y de menos aburrimiento. Sí, claro. O en lugar de tener temor, simplemente enfrentar los acontecimientos de la vida con una mayor serenidad. La propuesta de Heidegger apunta a dejar que los acontecimientos fluyan y tomarlos con serenidad. La serenidad siempre es buena consejera, ¿no? Da la impresión que uno es más sabio si es sereno. Si está en equilibrio, si probablemente está en equilibrio, sí. El tema es que a nosotros nos cuesta eso. Probablemente los médicos hablen como el doctor López Rossetti, por ejemplo, que insiste mucho en esto. En algunos el tema de la importancia de recuperar la filosofía estoica, o sea, una actitud más serena ante los eventos de la vida, y lo vincula con el estrés. O sea, el problema que genera para nuestra salud física y psíquica, nuestra salud en sentido integral, el vivir con estrés. Y en el fondo, la pregunta es si no habría una cierta proximidad entre los estados de estrés y los estados de miedo y ese estado de incertidumbre permanente que nos hace perder la tranquilidad y la calma. Qué interesante ha sido, porque además nos ha podido sacar de esa agenda de discusiones mundanas que tenemos y generar una articulación diferente, preguntarnos cosas que habitualmente no nos preguntamos. Para la próxima, de los estados emocionales habituales, además del contraste entre el miedo y el aburrimiento, ¿cuáles son los otros que nos dominan? Justamente la angustia, porque el temor es la manifestación más evidente porque tiene un objeto determinado, pero detrás del temor está la angustia. Y detrás de la angustia está lo que vos mencionaste recién. Claro. Diría que no hay temor a la muerte, hay angustia ante la posibilidad de no existir ya más. Entonces, el tema del temor es que es un estado de ánimo muy habitual que se encuentra muy frecuentemente en la vida cotidiana, pero detrás de él está el estado dominante que es la angustia, que es la proximidad de la nada y que nos lleva justamente a preguntarnos por qué el ser y no más bien la nada y por qué gratuitamente estamos acá sin ninguna garantía, y el temor es encontrarle un objeto concreto a esa angustia existencial que nos atraviesa hasta tanto logramos resolverlo con mejores opciones existenciales. La angustia es directa, ¿es proporcional al disfrute de la vida? Porque yo, cuando me pregunto por el temor a la muerte, es porque me gusta mucho estar vivo. Bueno, justamente, si nosotros pudiéramos manejar la angustia y el temor de una manera existencial más razonable, encontraríamos la apertura a esos estados emocionales que nos permitirían el júbilo, por ejemplo, menciona Heidegger, o por ejemplo el amor. ¿Qué sucede con el amor? Heidegger define el amor como el regocijo por la existencia del ser amado.
O sea, no la complacencia en determinadas cualidades que tiene una persona a la que uno ama. No lo quiero porque o la quiero porque es muy bella, muy inteligente, muy lo que sea, sino que lo quiero porque es. Ahora bien, lo que dice Heidegger es que la dificultad de encontrar esa dimensión, de poder centrarse en el hecho de que la persona exista y que nos complace el mero hecho de que exista, eso sucede cuando percibimos el temor de perderlo. O sea, nunca estamos más cerca de descubrir el amor por una persona que cuando nos damos cuenta de que podemos perderla y eventualmente cuando ya la hemos perdido. El resto del tiempo estamos demasiado distraídos con propiedades y cualidades accidentales que tiene esa persona, pero no el hecho de existir. Entonces, lo que nos perdemos por estar demasiado centrado en el estado emocional del miedo, la angustia o el aburrimiento, es descubrir esta dimensión que justamente es la contracara del miedo y la angustia y el temor. La angustia no es el estado definitivo, es la puerta para descubrir lo amorosas que son las personas con las que nos encontramos. Y no solo eso, lo amable que es nuestra propia vida. Cuando tememos, dice Heidegger, si lo analizamos en el fondo, no tememos por una mala nota, no tememos por un estado económico desfavorable, tememos por nuestra propia vida. Y esta es la puerta de acceso a valorar que nuestra vida vale más que la nota que nos saquemos en el examen, que nuestro estado patrimonial y tantas otras cosas por las cuales tememos durante toda nuestra vida. Hago el silencio para valorar sus palabras. José, que cierro la columna aquí y esto no lo involucro a usted en lo que yo voy a decir. Y pensar que ayer tuvimos que lidiar con una persona que decía que preparar gente que no le sirve al mercado tiene que ser revisado por la universidad. Por ejemplo, que haya 5 personas estudiando filosofía pareciera que fuera una ecuación que no cierra, 15 profesores para 5 personas. Y tal vez para mí está el problema ahí, ¿no? Que falta gente que nos haga pensar, filosofar, y no que nos meta al mercado a ser objetos y no sujetos de nuestra historia. Gracias, profesor, un placer. No, yo le acepto que me excluya el comentario, pero no puedo dejar de decir que yo he sido empleado público, he trabajado en la Universidad Nacional, me he recibido en la Universidad Nacional y yo valoro enormemente que haya una instancia pública en la cual se permita que determinadas personas nos podamos dedicar a esto. O sea, yo no puedo menos que estar agradecido. Ustedes y el resto de la población decidirá si es útil o no, pero yo personalmente yo creo, considero que es útil. Lo juzgo críticamente a lo que ayer, de hecho, lo entrevisté en esos términos críticos. Es decir, no puede ser que todo dependa del mercado, ¿no? Y de lo material. Es que en última instancia también el mercado se beneficia de que haya gente que se dedique a la teoría. Claro. Si no, no habría matemática pura, por excluir la filosofía que me concierne directamente. La matemática pura no tiene que tener una aplicación inmediata, pero no se enseña ni se aprende solo por los resultados prácticos. La mayor parte de la teoría matemática que está en el fundamento de todo lo que se hace en ciencia y tecnología no es aplicación práctica. Hay muchísimo de teoría sobre la que no se sabe qué aplicación puede tener. Lo mismo en el campo de la bioética y en todas las aplicaciones que últimamente se pueden lograr científicamente, no comienzan necesariamente con una finalidad utilitaria y práctica. Hay un ámbito de la teoría desinteresada que en la práctica resulta muy útil. Así que eso no puede descuidarse ni siquiera midiéndolo con los criterios del mercado y con los criterios de la utilidad práctica. Gracias, profesor. Como siempre, un placer. Igualmente. José San Martín en la mañana, Así son las cosas, en Así son las ideas y las reflexiones. Así son las ideas.